nos preparamos y preparamos nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar de la palabra del Señor. Pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos de Él. Les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Oh Padre Santo, reconocemos, Señor, tu señorío sobre nosotros y te rogamos, Señor, que recibas nuestro agradecimiento por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, los cuales llenan nuestras vidas de bendiciones. Padre, te rogamos que nos des la disposición para seguir conociendo tu voluntad a través del estudio de tu palabra, Señor. Queremos acercarnos a ti cada día más y te pedimos que nos ayudes a que las cosas que vamos conociendo de tu palabra se mantengan en nuestro corazón y sean activas en nuestras vidas. Rogamos para que nos des sabiduría para vivir de acuerdo a tus decretos, para seguirte donde quiera que tú nos conduzcas y para que siempre estemos tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, hay términos que encontramos en la Biblia que nos llevan siempre a la acción. Y son términos que mencionamos constantemente en nuestros mensajes. Por ejemplo, hace 8 días, la idea principal del mensaje que compartimos, decíamos que la adversidad no puede prevalecer sobre nuestra fe y sobre nuestra esperanza. Fe y esperanza, ahí están 2 de estos términos que les mencionaba, que nos llevan a la acción, junto con el amor, fe, amor, esperanza. Y hoy quiero compartir con ustedes en esta mañana, mis hermanos, un tema en el cual vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y la base bíblica de nuestro mensaje la encontramos aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero antes de entrar al tema, permítanme darles como una especie de contexto histórico. Recordaremos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas, ¿verdad? Había muchas divisiones. Y de ahí la preocupación del apóstol Pablo de enviar estas cartas, donde hacía énfasis en que el pecado estaba siendo tolerado allí, dentro de la iglesia. Y además había una serie de doctrinas falsas que iban permeando a la iglesia allí dentro de la iglesia y estaban tomando gran acogida, por decirlo así. Entonces Pablo, preocupado por esto, escribe estas cartas. Y una de las doctrinas falsas y que tenían un gran grupo de seguidores, de personas que seguían, era que ellos, y aquí está el punto central, ellos negaban la realidad de la resurrección. Imagínense, negaban la resurrección. Así es que Pablo, al escribir esta carta, allí en el capítulo 15, nos habla precisamente de todo el tema de la resurrección de Jesucristo. Y es muy importante y los invito que en casa esta semana lean ese capítulo 15 como complemento a lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué pasaba? Pablo explica allí
de una forma magistral, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, todo el tema de la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo. Y al mismo tiempo relaciona allí nuestra futura esperanza como creyentes. Ellos veían y criticaban la resurrección. Pero Pablo les dice, mire, nosotros seremos resucitados con el Señor en gloria. Y allí en el versículo 12 del capítulo 15 les hace una observación muy clara. Les dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Ahora, llama la atención, mis hermanos, que después de exponer todo este tema de la resurrección, el apóstol concluye sus pensamientos con un resumen y con una aplicación. Y es el último versículo del capítulo 15, el versículo 58, y es este el versículo donde vamos a sostener el fundamento de nuestro mensaje. Vamos a leerlo, versículo 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo 58, entonces, es la conclusión que nos da Pablo allí, y realmente es la esperanza. Nos está hablando de la esperanza que nosotros gozamos como hijos de Dios. La gloriosa esperanza que nos pertenece por ser hijos de Dios. La manera como esta esperanza debe afectarnos. Este versículo es un poderoso estímulo para invitarnos y para animarnos a invertir nuestras vidas para Cristo. Bueno, mis hermanos, de pronto, si miramos alrededor, actualmente como está este mundo, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que a veces con todo lo que vemos en la actualidad, yo creo que de pronto podríamos concluir que no hay mucho espacio para la esperanza? No se ve tan claro. No hay muchos estímulos para tener esperanza. ¿Cómo vemos este mundo, mis hermanos? Vemos las naciones, todos los países en conflicto, guerras, momentos difíciles. Nosotros vemos con impotencia la manera como la corrupción y el crimen abundan y van creciendo cada vez más. Y no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Vemos alrededor nuestro cómo el pecado se desarrolla en una depravación abierta. Nosotros vemos los horrores que representa lo que muchos llaman, esta es la vida moderna. Y esto puede llevarnos a pensar que no hay esperanza en los días por venir. A veces nos sentimos así, cuando compartimos o conversamos. No hay esperanza, esto ya se acabó. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo comportarnos nosotros como cristianos
a pesar de las circunstancias. ¿Cómo tratar estas cosas? Y con base entonces en este texto bíblico que acabamos de leer, vemos cómo hemos sido llamados a exhibir una vida victoriosa. Y vamos a ver la razón para andar realmente en esa esperanza inconmovible. Y diría yo, vivir en una esperanza absoluta. Volvamos a leer nuestro versículo, texto 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Con esto en mente, entonces los invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Llamados a vivir una vida de esperanza. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea en el día de hoy es: estamos llamados a vivir una vida de esperanza, y esta tiene que verse, sentirse y vivirse. Dice entonces nuestro texto, comienza: por tanto, mis amados hermanos. Primer punto, el pueblo de la esperanza. ¿Cuál es el pueblo de la esperanza? ¿Para quiénes son esa esperanza? Y lo dice aquí entonces el texto: por tanto que mis amados hermanos. Allí está el pueblo. Mis amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo se refiere aquí a los hijos de Dios, a los creyentes. Y no solamente está enfocado allí a los creyentes de la iglesia de Corinto, sino a todos los que llamamos santos de todas las generaciones. Para ellos, y es decir, para nosotros como creyentes, es este mensaje. Él es el pueblo. O sea que Él está hablando aquí de ti, de mí, de nosotros, los que por gracia hemos nacido otra vez. Somos el pueblo de esta gran esperanza. Permítame mencionar entonces 2 aspectos particulares de este pueblo. A. Es un pueblo salvado por gracia. Es un pueblo salvado por gracia. Allí mismo, en el capítulo 15, vamos a leer el primer versículo, 15:1. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. El evangelio que ustedes recibieron. Él está enfocando esta esperanza en un pueblo particular. O sea, un pueblo que ha recibido el evangelio, que ha recibido las buenas nuevas. Un pueblo que ha escuchado ese evangelio, lo ha entendido, lo ha atesorado en su corazón y, por supuesto, han dado frutos. Es un pueblo que ha sido salvado por la gracia. Un pueblo que ha sido salvado de la condenación de la muerte, salvado de los pecados. Y todo por la gracia poderosa del Señor. Miremos aquí, y me extiendo un poquito, pero es claro ver también otro pasaje escrito por el apóstol Pablo allí en Efesios. Acompáñenme allí a Efesios 2, vamos a leer del 1 al 6, teniendo en mente lo que acabo de decir. Dice:
y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó. Recordemos que estamos viendo ese aspecto de la resurrección. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de un pueblo que ha sido llevado a tener una relación personal con Cristo. Un pueblo que vive por la fe. Y esta esperanza es para aquellos que han experimentado la gracia de Dios en Jesucristo. Es un pueblo que le ama. Es un pueblo que encuentra gozo y deleite en Él. Es un pueblo que se somete voluntariamente a su voluntad. Es un pueblo que vive para Él. Miremos la segunda característica de este pueblo. B, es un pueblo que está destinado para la gloria. Cuando nosotros leemos ese capítulo 15, allí en Primera de Corintios, llegamos a comprender o a entender que Dios tiene algunas cosas especiales reservadas para su pueblo. Además de todo lo que nos ha dado, tiene cosas reservadas para su pueblo. Estamos hablando de un pueblo que ha sido salvado por gracia y un pueblo que está destinado para la gloria. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿vives tú según esa esperanza? Estamos hablando de una esperanza gloriosa. Ese no está, digamos, por allí aislado en la Biblia. Lo vemos continuamente. Por ejemplo, allí en Primera de Corintios, hablando también nuevamente de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Tiene cosas reservadas para nosotros como su pueblo. Estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos, las cosas pueden parecer en un momento mal aquí, situaciones difíciles que comentábamos, y no solamente en nuestro nivel familiar, sino general, social, de la nación y del mundo entero en este tiempo de globalización. Las cosas parecen no estar bien aquí. El futuro, digamos, naturalmente hablando, puede lucir como tan incierto.
pero nuestra perspectiva de vida está fuera de este mundo. Esa es la esperanza, mis hermanos. Hemos sido llamados por Dios para una vida de gloria. Por eso, mis hermanos, el pueblo escogido, qué gran privilegio. El pueblo de esta esperanza. Será nuestro primer punto. Ahora vamos al segundo punto. El poder de esta esperanza. Recordemos nuestra idea principal. Estamos llamados a vivir una vida de esperanza y esta tiene que verse, sentirse y vivirse. ¿En qué consiste aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Volviendo a nuestro texto de estudio esta mañana, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Paremos allí. Las dos primeras palabras, por tanto, ¿qué nos dicen? Estas dos palabras conectan el texto, nuestro texto, con todo lo que el apóstol ha venido mencionando en ese capítulo, el capítulo 15, que ya les he mencionado. El apóstol dice, Cristo resucitó. Y esa es la evidencia más grande que tenemos para saber que también nosotros seremos resucitados con Él. Nuestro futuro, mis hermanos, está garantizado. Si eso es así, y eso es así realmente, el apóstol dice, por tanto, o sea, dando esto como una verdad, teniendo esto como una premisa. Dice, por tanto, mis amados hermanos, que debemos nosotros exhibir una vida especial, dice el apóstol. Por tanto, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y es como si el apóstol Pablo dijera, esta esperanza que nosotros tenemos debe ser ese motor que nos impulse a una vida motivada por la gloria de Dios. Miren, el contraste, un contraste. Esta seguridad, hermanos, de que seremos resucitados en Cristo, no significa entonces que, vamos a estar aquí sentados esperando a ver qué pasa. No significa que vamos a estar allí pasivos, descansando hasta nuestra reunión con Cristo. No, todo lo contrario es lo que nos dice ese texto. Si hemos sido salvados, si nuestro futuro está garantizado, esto significa que debemos trabajar más ahora promoviendo la gloria de Cristo. Las verdades que creemos, estas verdades que están aquí en este libro, en la voluntad revelada de Dios, estas palabras, estas enseñanzas traerá un efecto para nosotros, para la manera como vivimos. Creer en las cosas correctas, mis hermanos, acerca de lo que Cristo ha hecho, acerca del futuro que Él ha prometido, esto causará que vivamos ocupados para su gloria, para su gloria. Y esta esperanza de la que estamos hablando tiene efectos, varios efectos. En primer lugar, para los que toman nota, causa que tengamos estabilidad. Por eso dice nuestro texto, por tanto, mis amados hermanos,
estén firmes. La palabra firme significa literalmente estar asentado, firmemente ubicado en un sitio. Nos recuerda que debemos estar apoyados en aquello que hemos creído, apoyados en la verdad de Dios, apoyados en sus promesas, Hermanos, cuando nuestra esperanza es verdadera, cuando está confirmada en el corazón, cuando realmente la grabamos en nuestro corazón, eso causa que vivamos una vida de fe más estable, más entregada, más convencida. Hay que establecer ese fundamento de nuestra fe, porque esa es la fe que nos va a sostener. Y dice el apóstol Pablo, resucitaremos con Cristo en gloria. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. En segundo lugar, esta esperanza nos estimula a ser constantes. Y lo dice allí nuestro texto, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes. Constantes. Literalmente significa no movido de lugar, constantes. O sea que nos está diciendo firmemente, constantes, persistentes, inmóviles. Esa es la idea. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de la obstinación, pues vemos que no es tan apropiada, ¿verdad? Pero para la obra del Señor, una persona o un espíritu obstinado, persistente, constante, es muy valioso. Hermanos, no debemos permitir que nada nos mueva de nuestra determinación de servir al Señor. Debemos estar allí constantes, obstinados para servir al Señor. Y en tercer lugar, la esperanza, punto C, nos desafía a ser valientes, Y llamamos la atención aquí sobre algo particular en el texto. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Algunos estudiosos concluyen que esta palabra abundando encierra la idea de exceder una cantidad fija. Abundando, más. Entonces, cuando una persona se sobrepasa, da más, sobreabunda, por decirlo así, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona crece. Cuando damos más, cuando profundizamos más, cuando vamos una milla más. ¿Esto qué hace? Que crezcamos. Cuando nosotros consideramos lo que somos por la gracia de Dios, entonces seremos motivados a entregarlo todo por el Señor y a crecer en la obra del Señor. Allí en Efesios 1, miremos versículos 7 y 8, dice allí, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría
y discernimiento. Abundar en toda sabiduría y discernimiento. Entonces el llamado aquí es crecimiento. O sea que por causa de esta esperanza de la que estamos hablando, debemos estar dispuestos a crecer en la obra del Señor, a sobrepasar lo que está fijo, a sobrepasar en abundancia por encima de lo que el sentido natural nos demanda. Nunca podemos decir que hemos ido demasiado lejos por causa de Cristo. Nunca podemos decir que hemos ido demasiado lejos por causa de Cristo. Y el llamado es dar todo lo que podamos, dar todo de nuestro ser para la causa de su gloria. Y el apóstol Pablo entendía mucho esto en sus cartas y nos dice allí en Romanos 12, 1, 2, nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presten sus cuerpos como sacrificio, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, perfecto. ¿Está claro? Hay una obra de fe. Tenemos que ser cada uno de nosotros testimonio de Cristo. Y esto lo tienes que demostrar con tu vida. Mostrar que eres o que somos diferentes. Que aunque tenemos miles de problemas, manejamos nuestras vidas de forma diferente a como las maneja el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza en Cristo. Entonces, debemos andar en esperanza, mis hermanos. Debemos andar permitiendo que la luz de Cristo brille en medio nuestro. Como dice allí el Evangelio de Mateo 5:19, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es el poder de esta esperanza. Ahora sí vamos al punto número 3. La promesa de esta esperanza. Repasando, entonces vimos el pueblo de esta esperanza. Vimos en el segundo punto el poder de esta esperanza. Y ahora vamos a ver la promesa de esta esperanza. Recordemos nuestra idea principal. Estamos llamados a vivir una vida de esperanza y esta tiene que verse, sentirse y vivirse. Volvamos a nuestro texto de estudio. Ya no lo sabemos, creo yo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí encontramos la promesa. Esta esperanza promete para el pueblo de Dios, digamos, dos cosas. Primero, es una esperanza que da confianza. Es una esperanza que da confianza. Vamos a ver por qué. Dice el apóstol aquí, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo. Esto no es algo que se va a ver como prueba y error, a ver si funciona o no funciona. Dice, no, sabiendo. Es algo seguro. Es algo válido, es algo cierto, sabiendo que
Así es que, miren, no hay sacrificio, no hay lucha, no hay prueba que pase desapercibida para Dios. Que pase desapercibida. No hay una obra de fe que no alcance su recompensa eterna. ¿Es claro? Y es por eso que debemos nosotros mantenernos caminando en la fe, orando, sirviendo, viviendo para Cristo. Esa es nuestra tarea. Y esto es lo que recalcamos día tras día. Y es lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos en el nombre de Cristo no es en vano. Nos dice aquí la palabra. No es en vano. Esta palabra vano lo que quiere decir es que lo que hacemos para el Señor no es una pérdida de tiempo. ¿O creen ustedes que están aquí reunidos perdiendo el tiempo? No. Cada domingo tenemos que venir con esa actitud de aprovechar el tiempo, de darle gracias a Dios por el privilegio de tener este lugar, de reunirnos con nuestros hermanos, de tener un tiempo de alabanza, de predicación y de amor fraternal entre nosotros. Esta palabra vano significa eso. Lo que hacemos para Cristo no es un ejercicio inútil, no. Hay esperanza. Esto nos debe consolar. Miren algunas cosas. Dios todo lo ve. ¿Estamos de acuerdo? Miremos allí en Proverbios 15:3. Dios todo lo ve. Dice allí, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. El Señor todo lo ve. Dios conoce todo y Dios va a recompensarlo todo. Él nos está hablando de recompensa. Eso lo vemos allí en Apocalipsis 22:12. Dice, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos observa, Él nos ve y también nos promete la recompensa. Mi hermano, mi hermana, Dios está mirando cada detalle de lo que hacemos, cómo luchamos, cómo nos aproximamos a Él, cómo dependemos en fe para Él. Y podemos estar seguros, sí, que Dios nos ve y podemos estar seguros que Dios lo recompensará. Esta esperanza nos da confianza. Y al mismo tiempo, esta esperanza nos da consuelo. Porque dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. A veces andamos por un camino que no es fácil. No es fácil ser cristiano en una generación como esta. Prácticamente muchas cosas o todo está en contra. A veces las cargas que llevamos son pesadas, pero no imposibles de llevar, pero son pesadas. A veces el trabajo que nos toca parece que no va a terminar. No vemos los frutos. Pero miramos aquí la palabra y dice, el apóstol Pablo, y quiero llamar la atención, dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dicen algunos teólogos que su trabajo es una palabra que significa intensa labor. Y la asocian con problemas o se asocia con dificultades.
Y eso encierra la idea de lo que es un trabajo, que a veces tiene como resultado el dolor muchas veces. Incluye angustia o incluye consumirse uno en esto. A veces parece como si nadie tuviera cuidado de nosotros. A veces podemos sentirnos despreciados. A veces nos toca ejercer labores para lo cual no tenemos ningún deseo. Y en ese momento, entonces, mis hermanos, debemos recordar esto que hemos hablado en esta mañana. Esto es el momento para poner nuestra confianza en Cristo. El Señor lo mira todo. El Señor sabe todo y cuando Él vuelva en gloria, Dios nos recompensará. Como dice allí en Mateo, bien siervo bueno y fiel, en poco fuiste, sobre mucho te pondré. Y ya para finalizar, mis hermanos, permítanme unos minutos más para compartir una aplicación y una exhortación con base en este mensaje. Hermanos, debe quedar claro que tenemos una gran esperanza. Por la gracia de Dios, pertenecemos a un pueblo que es muy diferente. Y la diferencia radica en esto, que nuestra esperanza es una esperanza poderosa, es una esperanza eterna. Seremos resucitados con Cristo en gloria. Esto es una tremenda bendición que solo aquellos que Dios mismo ha declarado como hijos la poseen. Es como decir, el final está garantizado. No importa la lucha, el combate, el final está garantizado. Y esto debe traer mucho consuelo a nuestras almas. La principal amenaza ya está vencida, que es la muerte. Que dice la palabra, ni la muerte podrá separarnos de Cristo. Ni la muerte podrá impedir nuestra entrada gloriosa al cielo. No hay razón para vivir llenos de temores con relación al futuro. A pesar de todas estas noticias y acontecimientos del mundo, no hay razón para vivir llenos de temores. Tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios. Tenemos muchas razones para vivir una vida llena de entusiasmo y confianza en las cosas que Dios ha prometido. Cristo resucitó. Está asegurada nuestra gloria en Él. Es una verdad que trae y debe traer una tremenda confianza y consolación a nuestras almas. Ahora permítanme terminar con una exhortación. Mis hermanos, debemos crecer en la obra del Señor. Después de todo lo que hemos hablado en este mensaje sobre la esperanza, yo los invito, mis hermanos, a que recordemos aquellos puntos especiales del mensaje. Debemos crecer. Crecer es sobrepasar lo que hay. Hermanos, no hay excusa para vivir una vida pasiva. Tenemos que crecer. Hay que asumir los riesgos. Hay que romper las barreras. Hay que crear situaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo esta esperanza? Como individuos, preguntémonos, ¿a dónde hemos llegado por causa de la fe?
¿Hasta dónde hemos caminado? ¿Estamos creciendo en la obra del Señor? Cada uno pregúntese, ¿estamos creciendo en la obra del Señor? Hermanos, no podemos vivir con tanta indiferencia. No podemos vivir con tanta pasividad. Debemos ser diferentes al mundo. ¿En qué confiamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estimamos como más valioso? ¿Cómo esa promesa está realmente afectando nuestra vida o no? ¿Qué podemos decir? ¿Estamos creciendo en la obra del Señor Jesucristo? Y no solamente como individuos, sino también como familia. Y recordemos que hemos hablado aquí de la familia y del ataque que en esta época está recibiendo por parte del enemigo la familia. Quiere destruir a la familia. Por eso yo le pregunto a los padres, ¿qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos enseñando a los hijos? Y no de palabra, por la voz, sino con nuestro ejemplo de vida. Eso es lo que vale, la vida que llevamos. ¿Qué es lo que está gobernando a nuestros hogares? ¿Son las cosas espirituales o nos estamos conformando con lo del mundo? ¿Cuáles son nuestras metas como familia? ¿Podemos decir que en ellas brilla la gloria de Cristo? ¿Qué cosa causa gozo y alegría en el hogar? ¿Cuando entra mucho dinero o cuando estamos sirviendo a la gloria de Cristo? ¿Cómo estamos sirviendo a Cristo como familia? ¿Dónde está el riesgo que asumimos por causa de Cristo? Y hoy, mis hermanos, hoy estamos cumpliendo un año más, nuestro aniversario. Y yo pregunto, ¿cómo te imaginas esta congregación, esta iglesia, en 5, en 10 años? ¿Será que está lo mismo? Y si pensamos eso, estamos mal. Estamos mal porque eso no es lo que estamos planificando. Porque tenemos que crecer y no quedarnos en un punto fijo. ¿Cómo estamos visualizando la obra de Dios? ¿Cuáles son nuestros retos? Mis hermanos, estamos llamados a vivir una vida de esperanza. Y eso tiene que verse. Esto tiene que sentirse. Esto tiene que vivirse. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tener misericordia de tu pueblo. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy donde aprendimos que como creyentes debemos estar firmes y constantes en el servicio al Señor y ser conscientes de que el trabajo para el Señor no es en vano. La esperanza, Señor, de la resurrección hace que todos estos esfuerzos y estos sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Hoy, celebrando un año más de esta tu obra, te damos infinitas gracias por lo que hemos aprendido durante este tiempo y por el privilegio de poder compartir con los hermanos ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas para ser pacientes en toda circunstancia y de esta forma reflejar en nuestro carácter el carácter de Jesús. En el nombre de Cristo oramos hoy y siempre. Amén.